Bien, vamos a ver la resolución del taller 2, el cual se trataba sobre los aspectos generales de la materia. En la primera parte, la indicación nos decía, identifica cada estado y describe brevemente el comportamiento de sus partículas según lo indicado en la teoría cinética molecular. Como bien leímos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cada estado. Entonces yo veo esta imagen y yo digo que esto es un gas y lo ponía aquí abajo. Veo esta que es un líquido, lo coloco acá abajo. Y por último veo esta que es un sólido. Para saber cuál era cuál, usted tenía que haber revisado la clase, ¿verdad? Porque en la clase explicábamos las características de un gas, las características de un líquido y las características de un sólido. Con ver la clase yo podía saber cuál de estas imágenes pertenecía a cada estado. Luego tenía que completar todo lo demás del cuadro, llenando cada columna para los gases, para los líquidos, para los sólidos. ¿Qué tenía que completar? Para saber qué tengo que completar, me guiaba de lo que me pedían aquí. Organización de las partículas, aquí ponía la de los gases, aquí la de los líquidos y aquí la de los sólidos. Fuerza de atracción entre las partículas, aquí ponía la de los gases, aquí ponía la de los líquidos y aquí la de los sólidos. Movimiento de las partículas, aquí ponía la de los gases, líquidos y sólidos. Entonces vamos a ver para los gases. Organización de las partículas. La distancia que hay entre sus partículas es muy grande comparada con su tamaño. Aquí lo vemos, ¿no? Si lo vemos aquí, la distancia entre las partículas es muy grande comparada con su tamaño. Esa es su organización. Fuerza de atracción entre sus partículas. Prácticamente no existen fuerzas de atracción entre las partículas de un gas. Y movimiento de las partículas se encuentran en estado de movimiento rápido y constante. Ahí terminamos con los gases, ahora vamos con el líquido. Organización de las partículas están más próximas entre sí comparada con los gases, pero tienen más espacio que las partículas de los sólidos. Es decir, si lo vemos aquí, están más pegaditas que los gases, pero están más separadas que los sólidos. Fuerza de atracción entre las partículas. Sus partículas se hallan sujetas por fuerzas suficientemente altas como para mantenerlas juntas y cerca, pero no tan fuertes como para impedir su movimiento. ¿Y cómo es el movimiento de las partículas? Las partículas se hallan en continuo movimiento, pero al estar más próximas entre sí, los choques de unas con otras son más frecuentes, por lo que la movilidad es restringida. Se mueven, pero es restringido. ¿Y cómo se mueven? Las partículas de un líquido se deslizan una sobre otra. Ahí terminábamos con el líquido. Luego, los sólidos. ¿Cómo era la organización de las partículas? Sus partículas se mantienen juntas y ordenadas en una estructura rígida, como está ahí, ¿no? Los cuadritos, juntos y ordenados en una estructura rígida. La fuerza de atracción entre las partículas, la fuerza de atracción entre sus partículas son superiores a las fuerzas de repulsión. Es decir, que gracias a eso se mantienen juntas. ¿Y cómo es el movimiento de las partículas? Las partículas solamente poseen movimiento vibracional. Es lo único, así es la única manera que se pueden mover. Y ahí completábamos todo el cuadro. Luego venía la segunda parte que nos decía clasifica las siguientes propiedades en propiedad física o propiedad química. Si era propiedad física, usted ponía PF, y si era propiedad química, ponía PQ. Y nos daban diferentes propiedades. Nosotros teníamos que clasificarlas. El agua ebulle a 100 grados Celsius. Eso es una propiedad física, punto de ebullición. El magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para producir hidrógeno gaseoso. Eso es una propiedad química del magnesio. Reacciona con los ácidos. El jugo de limón tiene sabor agrio. Esa es una propiedad física. Los sabores, olores, colores, texturas son propiedades físicas. La densidad del hierro es de 7,87 grados centímetros cúbicos. Densidad es una propiedad física. El potasio reacciona con agua de manera violenta. El potasio tiene la propiedad química de que reacciona con el agua. Entonces eso es propiedad química.
El cobre es un metal dúctil. La ductibilidad es una propiedad física. La leche magnesia reacciona con el ácido de nuestro estómago. Es una propiedad química de la leche magnesia, reacciona con los ácidos. El zinc es un metal maleable, eso es una propiedad física. El sodio se incendia en presencia de aire, eso es una propiedad química del sodio, reacciona con el aire. El vidrio es muy frágil, la fragilidad es una propiedad física. La sal de cocina es muy soluble, solubilidad es una propiedad física. La gasolina hace combustión en presencia de calor y oxígeno, eso es una propiedad química de la gasolina. El hierro se derrite a 0 grados Celsius, eso es punto de fusión, es una propiedad física. Luego venía a clasificar los siguientes cambios en cambio físico o cambio químico. Si era cambio físico ponía CF y si era cambio químico ponía CQ. Evaporar el agua de una sopa. Eso es un cambio físico, la evaporación, cambio de líquido a gas, es un cambio físico. Producir alcohol con el jugo de caña, eso es un cambio químico, que es la fermentación. A partir de los azúcares de una fruta producimos alcohol, entonces eso es un cambio químico. Picar un pedazo de carne, eso es un cambio físico, solamente la estamos picando, haciendo los trozos más pequeños, pero no cambiamos su estructura. Digestión de los alimentos, eso es un cambio químico. Cuando llega a nuestro estómago, el estómago los digiere y eso se transforma en aminoácidos, en grasa, de ahí obtenemos nuestras vitaminas, todo lo que necesitamos, entonces se están transformando en otras sustancias. Los alimentos se transforman en otras sustancias, es un cambio químico. Igual la fotosíntesis, que es la manera en cómo las plantas se alimentan con el aire y la energía solar, es un cambio químico también. Perfume que se evapora, la evaporación, ya dijimos que es un cambio físico, de líquido a gas. Una explosión, en una explosión se da una reacción, así que hay un cambio químico. Romper un papel en trozos es un cambio físico. Nuevamente, solamente hacemos trozos más pequeños, pero no cambiamos la estructura interna, sigue siendo el mismo papel, no hemos cambiado nada. Congelar el agua dentro de una botella es un cambio físico, la congelación, solidificación, de líquido a sólido. Hervir un huevo es un cambio químico, porque cuando cocinamos los alimentos cambiamos su estructura, entonces es un cambio químico. La oxidación de un clavo también es un cambio químico. La combustión de la gasolina, un cambio químico. El incendio en un bosque es un cambio químico. Tomar gastrigel para la acidez también es un cambio químico o ocurre un cambio químico. Tomar una manzana y volverla puré es un cambio físico. Hielo derritiéndose es un cambio físico. Pasamos de estado sólido a estado líquido. La volatilización de la acetona cuando se deja destapada nuevamente es un cambio físico porque está pasando de líquido a gas. La pulverización de una roca, cambio físico. La condensación del vapor de agua de las noches frías es un cambio físico también, condensación de gas a líquido. Y la producción del vino tinto con las uvas es un cambio químico. Luego teníamos que completar la imagen con las siguientes palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Fusión, vaporización, sólido, sublimación, sublimación regresiva, líquido, condensación, solidificación y gas. ¿Qué teníamos que hacer primero? Identificar cada una de las sustancias que teníamos aquí. Este que era una nubecita era un gas. Esto que está aquí, que parece chorreado, es un líquido. Y este que está aquí, obviamente, es un sólido. Ya cuando lo teníamos identificada cada una, lo completábamos viendo los cambios de estado.
De líquido a sólido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Solidificación, lo poníamos aquí. De sólido a líquido, ese cambio de estado se llama fusión. De líquido a gas es la vaporización o la evaporación. Y de gas a líquido es la condensación. De sólido a gas es la sublimación o sublimación progresiva. Y de gas a sólido es la sublimación regresiva o sublimación inversa. Y ahí completábamos entonces la imagen. Por último, teníamos que resolver unos problemas. Resuelva los siguientes ejemplos sobre ¿qué? Sobre las leyes de las proporciones, definidas y múltiples. Los dos primeros ejemplos se trataban sobre la ley de las proporciones definidas y el ejemplo 3 y 4 es sobre las proporciones múltiples. ¿Qué me decía en el primer ejemplo? En el experimento A se observa que 6,48 gramos de sodio reaccionan completamente con 10 gramos de cloro. En el experimento B se observa que 4,93 gramos de sodio reaccionan con 7,61 gramos de cloro. Comprueba que se cumple la ley de las proporciones definidas. ¿Cómo lo compruebo? Tengo que hacer la división, dividir la masa de los elementos de cada compuesto o cada experimento. En la muestra A divido la masa de sodio entre la masa de cloro. ¿Cuánto es la masa de sodio? 6,48, lo pongo aquí en el numerador. ¿Y cuánto es la masa de cloro? 10. Yo agarro mi calculadora y pongo 6,48 entre 10 y eso me da 0,648. Hago lo mismo con la muestra B. Masa de sodio, ¿cuánto es? 4,93 y la masa de cloro, lo pongo aquí en el denominador, 7,61. Agarro mi calculadora y divido 4,93 entre 7,61. Eso me da 0,6478318 y siguen los números. Si yo aquí en la muestra A ya lo dejé con 3 cifras después del punto, aquí está la coma, 1, 2, 3 cifras, yo la respuesta B la voy a poner también con la misma cantidad. 3 cifras después de la coma o del punto. Siempre tengo que utilizar la misma cantidad de cifras. ¿Cuánto me daría? 0,647. Usted si puso 7 aquí está bien. Como le expliqué a muchos, existe algo que se llama regla de redondeo. Cuando yo quiero dejar un número con cierta cantidad de cifras, como en este caso, que la quería dejar con 3 después del punto, yo tengo que ver si se me redondea la última cifra. En ese caso era 6,47, pero después de un 7 venía un 8. El 8 me redondea el 7. ¿Cómo lo redondea? Yo le agrego o le sumo una unidad al 7. 7 más 1, eso era 8. Por eso aquí hay un 8. Pero si ustedes todavía no han dado reglas de redondeo y me pusieron 0,647, está bien. Solo quiero que comprendan que se cumple la ley, primero porque la respuesta correcta era 0,648. Pero si dejaron 0,647, pueden observar que la diferencia entre una y otra es muy pequeña, de un 7 a un 8 en las centésimas, décima en las milésimas, décima, centésima, milésima. Entonces es muy pequeña la diferencia. Así que sí se cumple la ley porque los números son iguales o prácticamente iguales. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Sí se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que ambas muestras A y B, aunque poseen diferentes cantidades, porque aquí vemos que aquí hay 6,48 y 10, y aquí 4,93 y 761, es decir, poseen diferentes cantidades, tienen la misma proporción de masa entre sus elementos. Es decir, que aquí la división me dio lo mismo. Eso es lo que me indica eso. Lo que nos indica que se refieren al mismo compuesto. Si la división me da lo mismo, se refiere al mismo compuesto. Se cumple la ley de las proporciones definidas. Luego teníamos el ejemplo 2. Se han analizado
3 muestras de cloro y cobre. Observe los resultados obtenidos en cada una y determina si las muestras A, B y C pertenecen al mismo compuesto. Y aquí yo tengo, ¿no? Hacía nuevamente la división. Aquí yo se los ponía masa de cobre entre masa de cloro. ¿Cuánto es la masa de cobre? 6,3, eso iba arriba. 3,5 iba abajo. Si yo hacía esa división, eso me daba 1,80. Acá hacía lo mismo. Masa de cobre, 1,3. Masa de cloro, 0,7. Si hacía la división, eso me daba 1,86. Y por último tenía masa de cobre, 3,2 y masa de cloro 3,6. Y si hacía esa división me daba 0,89. Si ven, puse la misma cantidad de cifras después del punto. 2 aquí y 2 acá. ¿Sí? Si usted hubiera puesto una nada más, entonces este quedaba así, 1,8. Aquí el 6 redondea al 8, porque siempre lo redondea cuando es un número mayor de 5. Entonces tenía que sumarle una unidad al 8, eso me quedaba 1,9. Y aquí el 9 redondeaba al 8. ¿Cómo lo redondea? Usted le suma una unidad al 8, así que eso me quedaba en 0,9. Así tenía que quedarme si lo iba a dejar con una cifra después del punto. O si lo dejaba con 2, como yo hice, entonces quedaba así como lo acabo de poner. ¿Qué es lo importante? Aquí si ven, las cantidades son diferentes. Y aquí 1,80 es bastante diferente de 1,86. Todo es diferente. Quiere decir que no se cumple la ley de las proporciones definidas. ¿Por qué? Porque cada muestra tiene una proporción distinta entre la masa de sus elementos, lo que nos indica que se refieren a compuestos diferentes. Como aquí todo me dio diferente, no se me cumple la ley. Eso quiere decir que todos estos compuestos son diferentes. Si todo me hubiera dado igual, lo mismo, entonces sí se hubiera cumplido la ley. Luego tenemos el ejemplo 3. Demuestra que se cumple la ley de Dalton para los siguientes compuestos, que pueden resultar de una relación o una reacción, entre azufre y oxígeno. Aquí, ley de Dalton, ya sabemos que es la ley de las proporciones múltiples. En este caso, se les explicó que no tenían que dividir. Algunas personas me dividieron. No tenían que dividir. En este caso tenían que simplificar, que no es lo mismo. Entonces usted tenía que completar aquí oxígeno del compuesto A. Usted ponía el valor. ¿Cuánto era? 16. Lo pone aquí. Oxígeno del compuesto B. Aquí está. Lo ponía aquí. ¿Por qué solamente usamos el oxígeno? Porque la ley de las proporciones múltiples se basa en el elemento que está variando sus cantidades. Aquí vemos que el azufre 32, 32, 32 no varía. ¿Quién varía? 16, 32 y 48 es el oxígeno. Entonces, para la ley de las proporciones múltiples, yo tengo que fijarme el elemento que está variando sus cantidades. Y de ese elemento es que yo voy a hacer la relación. Así que empiezo oxígeno del compuesto A, 16, oxígeno del compuesto B, 32. Eso yo lo simplifico y me da un medio. Ahora voy a comparar el compuesto A con el C, porque tengo que compararlos todos. Oxígeno del compuesto A, 16. Oxígeno del compuesto C, 48. Eso yo lo divido, lo simplifico, y me da un tercio. Y me falta relacionar todavía el B con el C. Como ya dije, tengo que relacionarlos todos. Oxígeno del compuesto B, eso es 32. Oxígeno del compuesto C es 48. Si lo simplifico me da 2 tercios. ¿Por qué se cumple la ley? Porque yo puedo simplificar. Cuando lo simplifico me dan números enteros, un medio, un tercio, 2 tercios. Si yo no puedo simplificar, entonces la ley no se hubiera cumplido. En este caso yo pude simplificar. Me da una relación sencilla de números enteros. ¿Ven? 1 y 2 son números enteros. ¿Cuándo son números enteros? Cuando no tienen decimales. Entonces, todo esto me dio números enteros. Un medio, un tercio, 2 tercios.
Respuesta: podemos demostrar que se cumple la ley de las proporciones múltiples, ya que al relacionar las masas de oxígeno de cada compuesto, podemos comprobar que existe entre ellas una relación sencilla de números enteros. Y ahí estaba el problema 3. El problema 4 era igualito. Demuestra que se cumple la ley de Dalton para los siguientes compuestos que pueden resultar de una reacción entre el nitrógeno, aquí hay un error, nitrógeno, y oxígeno. Y aquí me daban la tablita. 28, 28, 28, nitrógeno, no varía, así que esto yo no lo voy a utilizar para nada. ¿Quién me varía? El oxígeno, 16, 48 y 80. Como son estos los que me varían, estos son los que yo voy a utilizar. Así que los tengo que relacionar el primero con el segundo, el primero con el tercero y el segundo con el tercero. Tengo que relacionarlos todos. Aquí está, oxígeno del compuesto A es 16 y oxígeno del compuesto B 48. Yo tengo que, nuevamente, simplificar. Ley de las proporciones múltiples, tengo que simplificar. Si yo lo simplifico me da 1/3. Oxígeno del compuesto A, 16, y oxígeno del compuesto C es 80. Si lo simplifico me da 1/5. Y por último, oxígeno del compuesto B y oxígeno del compuesto C, 48 y 80. Y cuando lo simplifico, obtengo que me da 3/5. Como yo pude simplificar en los 3 casos, se me cumple la ley. Así que la respuesta es, podemos demostrar, es igual la misma respuesta que arriba, que se cumple la ley de las proporciones múltiples, ya que al relacionar las masas de oxígeno de cada compuesto, podemos comprobar que existe entre ellas una relación sencilla de números enteros. Yo pude simplificar. Como yo pude simplificar en todos los casos y la respuesta me da números enteros, quiere decir que la ley se cumple. Y hasta aquí entonces terminaba el taller número 2.